Muy buenas tardes. Estamos esperando que se conecten a esta actividad las personas que estaban en la sala de espera. Gracias por inscribirse y gracias por estar acá con nosotros esta tarde. Perfecto, entonces, en honor al tiempo, y dado que nuestras sesiones siempre comienzan a las 4 de la tarde, quería darles la bienvenida nuevamente a esta nueva jornada del ciclo de webinar en infraestructuras que organiza la Escuela de Ingeniería y Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quien represento, y en conjunto con el Comité Nacional de Puentes. Y en primer lugar, para la actividad de hoy día, quería dejar con ustedes a José Luis Seguel, presidente del Comité Nacional de Puentes, para que nos dé un saludo de bienvenida en esta sesión. José Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación que va a hacer. El tema que tiene Fernando, que nos va a explicar el monitoreo de puentes, que es un tema que está bastante atingente en este momento y que se está siendo cada vez más importante y que nos permite abrir un montón de posibilidades a nuestra estructura. Como Comité Nacional de Puentes, obviamente es un tema que nos preocupa y que nos importa mucho poder implementarlo en nuestra estructura para poder cuidarlas, para poder saber cómo se comportan y para poder evitar que sufran daño, haciendo una adecuada mantención. Fernando lleva mucho tiempo trabajando con el monitoreo e implementación de puentes, por lo tanto es un gran honor tenerlo presente en este webinar y escuchar lo que nos quiere contar. Muchas gracias, Fernando, nuevamente, y esperamos estar muy atentos a tu presentación. Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Bueno, agradecer también la presencia de todos ustedes, pero sobre todo nuestro expositor el día de hoy, quien, como muy bien decía José Luis, tratará un tema no solo contingente, sino que también de interés nacional e internacional, ha sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos años. Por tanto, sin más, quería dejar con ustedes a Fernando Cerda. Reiterarles que, al igual que en todas las otras sesiones, pueden hacer sus preguntas por el chat, de manera tal que, terminada la exposición de Fernando, podamos no solo leerlas, sino que también generar un diálogo y responder las preguntas. Así que, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y la presentación es toda tuya. Muchas gracias por tan elocuentes palabras. La verdad es que llevamos tiempo trabajando con un grupo importante de gente en esto, en lo que buscamos genere un aporte para el ecosistema que está empujando a que podamos tener una mejor comprensión de la estructura. Entonces yo lo que les voy a presentar hoy día es en gran parte, el trabajo que hemos realizado con el proyecto FONDEF, que es sobre el desarrollo de una plataforma de monitoreo de puentes, y me voy a dar algunas licencias entre medio, recordando la historia de dónde viene esto, porque cuando un tema está en boga, de repente pareciera novedoso, que salió como de la noche a la mañana, y en realidad son años hasta que llegó a ser novedoso. Y algo de eso también voy a recorrer. Y me voy a dar también alguna licencia de cómo podríamos empujar el desarrollo y la implementación. Entonces, muy bien. Primero que nada, los agradecimientos correspondientes a la Universidad Católica de Valparaíso y a la Escuela de Ingeniería por organizar estos webinars y considerarme para estos efectos. En términos del FONDEF, a la Universidad de Concepción, que
que me ha dado la oportunidad de dirigir este proyecto en condiciones un poco excepcionales, a la Dirección de Vialidad, que actúa como mandante del proyecto, y a las empresas asociadas, que es Indemin y Rock Consultores. También a DSS, que es mi empleador actual y con quienes abrimos esta gerencia de activos críticos para dedicarnos a, al levantamiento de estructura y ver cómo poder llevar de la realidad de lo que está pasando en terreno a un mejor entendimiento y conceptualización. Entonces, yo todavía soy lo suficientemente joven para requerir explicar mi historia. Entonces, bueno, mi recorrido parte del 2006, cuando me titulé de la Católica, después me fui a la Universidad de Concepción, después fui a hacer el doctorado en Carnegie Mellon University, una experiencia extraordinaria, y volví como profesor asistente en la Universidad de Concepción. Durante un tiempo estuve en una empresa paralelamente como socio fundador del Engineering, y saliendo de la Universidad de Concepción y también del IND, me incorporé a DSS en marzo del 2019, y en un momento justo cuando salió la adjudicación de este proyecto que hemos presentado. Razón por la cual tengo que agradecer a esas dos instituciones que me han permitido dirigir este proyecto en estas circunstancias un poco especiales. Normalmente es un académico de tiempo completo el que está a la cabeza de esta iniciativa. Entonces, los contenidos de esta presentación parte por un contexto, después en la motivación, o el por qué esto es monitoreo, para qué, quién es, algo del proyecto. Después les voy a hablar sobre algunas investigaciones sobre captura geométrica, algunas cosas sobre también el desarrollo de trabajos de priorización, la metodología de implementación para el diseño del sistema de monitoreo, el desarrollo de la plataforma propiamente tal, y la experiencia que tuvimos de instalación reciente en el Puente de la Mochita. Entonces, en el contexto, tenemos una línea de tiempo que yo puse como punto de partida del 2010 con el terremoto del 27F, ya que ese fue mi primer acercamiento a la Dirección de Vialidad, contándole esto de gestión de infraestructura. Y creo que de ahí el siguiente hito destacable está en la primera conferencia internacional de puentes que se organizó, y en la cual tuve oportunidad también de participar, y presentamos algunos trabajos de monitoreo ya con los alumnos que estábamos desarrollando estos temas desde mi vuelta del doctorado del 2012. Ya en el 2015 empezamos a trabajar en minería con proyectos de monitoreo en donde logramos instrumentar grandes estructuras mineras. Después, en septiembre del 2016, se hizo un curso con exponentes internacionales de primer nivel, con Charles Farrar, Michael Todd, Eric Flynn, que hicieron un curso aquí en Santiago, al cual vino gente de toda Latinoamérica, y eso lo patrocinamos desde la universidad, desde el IND, de mi empresa en ese momento, y tuvo alta asistencia también de gente de vialidad. En adelante, y creo que allí tiene importante con la continuidad de los congresos internacionales que nos han convocado, y que tuvo una segunda versión en octubre del 2017 y va a tener una tercera versión en octubre del 2021. Así que aprovecho de pasar el aviso. Y en ese momento también se constituyó el capítulo de IAPMAS Chile. Luego tenemos en diciembre, enero del 2019, la convocatoria del MOP para abordar los desafíos de monitoreo. Y bueno, de ahí ocurrió también, se empezaron a ver algunos informes que hoy están tomando mayor relevancia, que son informes de Contraloría sobre, en primera instancia, sobre el estado de los puentes ferroviarios. Y ahora recientemente salió en agosto del 2020 también sobre la Dirección de Vialidad. Entonces, Contraloría pronunciándose sobre cómo estas instituciones tienen que
hacer actualizar su tarea de mantención. Y durante el 2020, que está ahí destacado, hemos estado principalmente ocupados tanto en el desarrollo de este proyecto como en contratos con el grupo F, y también me voy a dar la licencia de contar algo al respecto. Y ahora recientemente salió un nuevo desafío en continuidad de lo anterior desde la Dirección de Habilidad sobre el mantenimiento avanzado de puentes. Y entre medio vemos que está este proyecto que partió, bueno, fue adjudicado a principios del 2019 y tiene fecha de término inicial en junio del 2021. Y esto que ustedes ven acá es la línea de tiempo con los hitos que nosotros teníamos planificados para el desarrollo de este proyecto y que presenté en su momento al comité directivo en octubre del año pasado. Y desde entonces a la fecha, lo que mejor puede simplificar lo que ha pasado, como dice el filósofo Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que te llega un primer combo en la boca. Y especialmente, bueno, el mundo entero con la pandemia, en Chile hemos recibido un buen golpe. Así que nuestra planificación actualizada para el desarrollo de este proyecto sufrió algunas modificaciones. Es muy probable que la fecha de entrega en junio la aplacemos hasta diciembre. Pero en definitiva, igual hemos cumplido algunos hitos importantes, hemos avanzado fuertemente en la teoría y en la implementación. Avanzamos con la implementación del puente y con el prototipo de monitoreo que ya está en la versión 1 y que les voy a mostrar más adelante. Entonces, sobre la motivación, no quiero predicar demasiado a los conversos, pero si están aquí es porque hay un interés y están bastante convencidos de la importancia que hay. Tenemos el triste registro de algunos daños de puente y colapsos de puente de los cuales tenemos que hacernos cargo. Y nosotros planteamos que lo que tenemos que hacer es, en el fondo, mejorar nuestra interacción entre el mundo virtual, que es nuestro concepto, los proyectos y lo que nosotros pensamos que está pasando con lo que es la realidad, que en el fondo es la estructura física de lo que está pasando en el terreno. Una manera de graficar esto, lo pongo en estos términos, que es una línea en base relativa sobre el estado de la estructura, y nosotros típicamente pensamos que de lo proyectado a lo construido tenemos un cierto nivel de desempeño. Ahora la realidad puede ser un poco mayor, un poco menor, pero vamos a tener alguna diferencia. Y parte del problema es que en el tiempo esta estructura sufre una degradación y no nos enteramos hasta que nos llega una notificación externa, típicamente las noticias señalando que algo pasó. ¿Qué hago? Y ahí rápidamente adecuamos nuestro conocimiento a la realidad. Y en términos también como bien conceptuales, lo que está ocurriendo es que en el tiempo la estructura va degradando y algunas características significativas de daño se empiezan a hacer más evidentes. Hay un límite observable sobre el cual la inspección visual y la percepción humana va a ser capaz de detectar este cambio, esta característica de daño. Sin embargo, cuando ya tenemos algo visible y detectable, con bastante certeza podemos pensar en que ya hay una falla estructural, ya hay un defecto que está generado en la estructura. Y si nos queremos mover a un límite, a un nivel desde lo reactivo hacia lo preventivo, tenemos que bajar esos umbrales de percepción. Y la manera de hacerlo va a ser también incorporando tecnología de sensores o mediciones más profundas que permitan mejorar nuestro conocimiento sobre la estructura.
mejorar también el nivel de incertidumbre, porque muchas veces tenemos incertidumbre respecto a dimensiones reales, capacidad de materiales, etc. Tenemos registro, y este no es un problema en Chile, también ha pasado en el mundo y también tenemos algunos casos más recientes de puente en Italia. Pero si mejoramos nuestros modelos y de degradación, podremos tratar de achuntarle a cómo se va a comportar en el tiempo, si esto lo hacemos midiendo parámetros físicos y ajustando en tiempo más inmediato, estas curvas de desempeño deberían medirse. Por supuesto, va a estar siempre el riesgo de cargas eventuales de sismos crecidas, de las cuales nosotros tenemos conocimiento, pero también en esos casos el monitoreo ofrece importantes ventajas, porque en el fondo se necesita hacer un diagnóstico rápido en base a sensores, ojalá lo más preciso posible, y ajustar y tomar medidas para proyectos de reparación, etc. En términos bien conceptuales y generales, la reparación reactiva lleva al nivel de la infraestructura de un estado de degradación bastante grande a un nivel, ojalá, lo más parecido al inicial, pero ya había una degradación del comportamiento. Ahora, si nosotros somos capaces de generar intervenciones más periódicas, reducimos el tiempo de intervención y disminuimos también los costos asociados. Introducción. Ahora, sobre el proyecto, los objetivos del proyecto en el fondo son desarrollar la plataforma que permita el monitoreo, y objetivo específico tiene que ver con la toma de decisiones para poder hacer esta implementación. En primera instancia, identificar y generar metodologías para ver cuáles son los mejores puentes candidatos para incorporar un sistema de monitoreo, identificar las tipologías que sean más recurrentes dentro de esos candidatos para generar algunas guías que faciliten las decisiones de qué instrumentar y dónde. Tenemos el objetivo también de generar un puente de estudio y realizar una validación de la capacidad de detección sobre cambio en este puente. Esto no es menor porque en el fondo, en el problema del monitoreo, muchas veces nosotros no tenemos lo que le llamamos el ground truth, la verdad real, o la realidad base. Entonces, lo que podemos hacer muchas veces es detectar cambios, pero para poder validar esa capacidad de detectar cambios, necesitamos conocer cuándo ese cambio ocurrió, y eso muchas veces se hace en ensayos experimentales. Ahora, los ensayos de laboratorio y los ensayos a escala real tienen una diferencia importante, y el desafío acá es generar ensayos a escala real, teniendo en cuenta que necesitamos saber cuáles son esos cambios que queremos detectar. Me permito presentar al equipo que está detrás de este proyecto y la estructura. Los proyectos FONDEF cuentan con un comité directivo. En este caso también nosotros generamos un comité consultivo, y que el comité directivo está en las empresas que ayudaron a la postulación inicial del 2018. El comité consultivo actualmente no tiene una organización formal dentro de la estructura del proyecto, pero tenemos DSS, y está abierto para que otras empresas o otras organizaciones que estén interesados en los desarrollos que estamos haciendo, en aportar también con algún implemento para ir dándole más robustez a este desarrollo, lo puedan hacer, y generamos esa instancia. La idea es que dentro de la planificación tenemos distintos
inicialmente eran workshops, ahora los vamos a hacer en modo webinar, en donde fomentemos la colaboración con otras empresas. Bueno, tengo que destacar dentro de esta estructura el partner informático. Estos desafíos de ingeniería civil requieren un trabajo interdisciplinario que no sería ni remotamente abordable si no fuera por el compromiso que tiene también todo este equipo interdisciplinario. Y en esto destaco especialmente a Gonzalo Rojas, el director alterno del proyecto, quien ya a la fecha entiende perfectamente el lenguaje de los ingenieros civiles, habla de cepa, estribo y demás, y ha hecho un esfuerzo importante por trabajar en un dominio distinto de su especialidad, y eso es tremendamente aplaudible. Y dentro del equipo de soporte de administración está Nicolás Ortega, que nos apoya también tanto desde lo técnico como desde el manejo del proyecto. Tenemos un equipo informático que es bastante robusto, con un profesional a tiempo completo, que es Johan, un investigador también asociado, que es Guillermo Cabrera, y un equipo de memoristas que han hecho y desarrollado distintos módulos de esta plataforma que ahora estamos con el desafío de integrar. En el equipo civil también está bastante robusto, con profesores de la Universidad de Concepción, y como también el aporte de Matías, que es de la Católica de Valparaíso, y que nos está ayudando también en colaboración con comunicación con el MOB. Y el equipo electrónico, que son unos muchachos muy entusiasmados y que nos han colaborado mucho más allá de lo que es su expertise también electrónico, se han metido en los temas civiles, pero con todo. Ya les contaré un poco más. Entonces, algunas de las cosas que han sido interesantes en este ecosistema y en este desarrollo es que un primer desafío es que hay que entender el objeto. Y para entender el objeto, una de las dificultades que tenemos está en la captura de la geometría. Y lo que estoy presentando es la parte de los resultados de la memoria de Alberto Romero, que fue dirigida por Luis Merino, en donde él hizo un trabajo de fotogrametría y lo comparó con imágenes y datos extraídos de estaciones LiDAR. Entonces, conseguimos a través de PDSS los datos de una nube de puntos de un puente, y eso se contrastó también con el análisis fotogramétrico que se hizo a este puente en Renaico, desde la cual se puede obtener una estructura 3D. Lo comento porque hacia allá vamos también para poder digitalizar la estructura y poder montar en la plataforma estructuras correctamente y geométricamente bien representativas. La captura de geometría también típicamente se hace por medio humano, y esto es lo que estamos haciendo con DSS, el trabajo del grupo F, y tratamos que esos medios humanos estuvieran provistos de aplicaciones digitales, y desarrollamos una aplicación que permite recoger la información de los catastros que se están haciendo en terreno como parte de los contratos de catastro y diagnóstico que estamos ejecutando en 3 zonas distintas. Hemos catastrado alrededor de 1000 obras y bueno, todavía estamos haciendo en la práctica esquemas en terreno sobre los cuales después se hacen los modelos BIM. Pero vamos avanzando por todos lados. Sin embargo, ya es significativo que toda la captura fotográfica, toda la captura de fichas de inspección la estamos haciendo por medios digitales, y eso también tiene una representación en localización geográfica que puede ser fácilmente consultada. Respecto a la priorización de los puentes,
Y hay un trabajo que está desarrollando y que está pronto a defender Fernando Moreno, en donde incorpora distintos indicadores que permiten priorizar qué tan efectivo o qué tan buen candidato es un puente para ser instrumentado. Tenemos un stock de 1034 puentes sobre los cuales hay que tomar algunas decisiones. Y lo que queremos es que esas decisiones sean lo más objetivas posible. Y aquí estamos adoptando algunos criterios que consideran el tráfico, la condición estructural y también la composición de este tráfico en vehículos pesados o livianos, entendiendo que vehículos pesados también tienen una importancia estratégica y económica importante. Y esto nos va a dar algunos puentes que son mejores candidatos para instrumentar, por supuesto, esto estar siempre sujeto a disponibilidad de presupuesto y donde se corte, donde se haga el corte respecto al nivel del indicador y se toma la decisión de instrumentar. Nos queda incorporar en esos indicadores el riesgo sísmico, el riesgo hidráulico, como también cargas eventuales que sería deseable medir para poder tomar decisiones en caso de que haya alguna falla. Voy a avanzar un poco porque veo que la hora no perdona. En términos del desarrollo electrónico, hemos hecho un importante avance también validando sensores que son de menor costo a los sensores industriales que ocupamos en su momento, con el objetivo de poder tener una alternativa que tenga una aplicación más masiva. Lo mismo con los sistemas de instrumentación, ocupando alternativas que tienen un valor bastante competitivo y que se ajustan a los requerimientos necesarios para la instrumentación de un puente. Y estamos con una alternativa que tiene una gran cantidad de canales, 84 canales analógicos, y que nos ha dado bastante buen resultado hasta el momento, considerando también un PC instalado en terreno que permite preprocesar las señales y enviar tanto señales crudas como señales preprocesadas con indicadores más masticados. Y así disminuir la carga de ancho de banda necesaria para transmitir desde terreno hacia la plataforma. La transmisión la estamos haciendo actualmente vía un hub internet 4G y una antena para amplificar la señal, cosa de asegurarnos de una buena recepción. La alimentación del sistema la consideramos con una autonomía de 2-3 días que permita registrar incluso después de que se cae la alimentación eléctrica, hasta que se pueda reponer el sistema de alimentación y esté funcionando nuevamente. También exploramos y diseñamos y no instalamos, pero está todo el desarrollo para la alimentación solar correspondiente. Y todo esto tiene que estar debidamente protegido dentro de gabinetes porque la experiencia de daño es elocuente. O sea, hemos considerado diseño de protección vandálica al respecto. Entonces, nuestro puente de estudio actualmente es el puente de la Mochita, que está en Biobío. Es un puente de 4 vanos. En uno de estos vanos tiene un acceso por esta planicie de inundación, y algunas de las dificultades y virtudes es que, bueno, todos los accesos son a través de la planta La Mochita, lo cual es infraestructura crítica que tiene acceso absolutamente controlado y restringido, lo cual nos da una tranquilidad de protección del equipamiento, pero tiene sus dificultades logísticas. Una de ellas es que
esta poza de captación no permite que se acerque nada cercano a alimentación por benzina o combustible. Es por tanto que para poder hacer la instalación tuvimos que ocupar solamente vehículos eléctricos. La instalación propuesta inicialmente consideraba 6 sensores en el tablero y un sensor en cada uno de los apoyos, de manera de poder cuantificar la transmisión de carga entre la cepa y el tablero, y a su vez capturar tanto unas 3 formas modales, incluyendo también alguna torsión. Finalmente la instalación del gabinete se había pensado en una de las vigas, pero se instaló en una de las cepas ya como medida bien de emergencia. Sobre el prototipo de la plataforma monitoreo, la interfaz tiene principalmente lo que se ve es el modelo de datos sobre el cual corre la plataforma, que tiene distintos componentes, pero que permite principalmente guardar información sobre la estructura y su estado, información geométrica y cuál es la condición en la que está de estado y niveles de alerta. Información sobre la instrumentación va a ir cambiando en el tiempo, seguramente se van a ir renovando sensores y para un mismo puente puede que se tengan que renovar equipos de instrumentación, por lo tanto una plataforma tiene que recoger esa información para después tener datos históricos útiles. Dentro de esos números de serie de los sensores, etc. Y también información sobre los usuarios. La arquitectura simplificada de la plataforma está basada en una arquitectura en la nube, que lo que permite principalmente es el envío y transmisión de los datos en terreno, y aquí hubo un desarrollo importante para generar un gateway que enviara los datos en un protocolo especial que es MQTT, que es bastante robusto y seguro, y que permitiera tanto el trabajo en datos recientes, que establecimos datos recientes como un umbral de 2 semanas y datos históricos sobre ese umbral, para que se pudieran hacer estudios de más largo plazo, principalmente porque los puentes son susceptibles a fenómenos de cambios ambientales y eso también va a limitar la capacidad de detección. Algunas de las interfaces de visualización, en primera instancia una interfaz que permite visualizar en tiempo real cuáles son los sensores que están funcionando y cómo se está obteniendo esa información. Eso es especialmente útil para diagnosticar si es que hay algún sensor que puede estar fallando en el momento casi de la instalación, etc. También tiene un efecto marketero importante. Y la visualización en 3 dimensiones, que ya les voy a mostrar, pero básicamente nosotros tenemos sensores que son puestos en un lugar específico, tenemos hallazgos estructurales, daños que se generan en un lugar específico de la estructura, y muchas veces uno pierde la información de contexto. Y esto es una experiencia que tuvimos con los otros proyectos que les había contado. Entonces, se le puso especial esfuerzo en desarrollar esta capacidad de generar modelos tridimensionales que pudieran representar la posición de los sensores y también almacenar hallazgos estructurales en distintas ubicaciones. Y bueno, también tenemos la capacidad de notificar alertas que salen de los tiempos reales, y principalmente excedencias de umbrales o algún criterio que vayamos definiendo, y un dashboard que te diga en términos generales cómo está la estructura. Algo importante también es la capacidad de incorporar análisis avanzado a estos datos y generación y análisis de patrones. Entonces,
la plataforma permite incorporar distintos códigos en ambiente Python que permite generar análisis y alertas más avanzadas en función de patrones y identificación de patrones. Esta es una versión más extendida de lo anterior. Y ahora tengo unos minutos para mostrarles la plataforma hasta donde tenemos, con las salvedades que les hacía y que estamos actualmente todavía en proceso de integración y desarrollo. Entonces, la primera vista que tenemos de la plataforma es sobre el stock de puente actual que pudimos encontrar en distintas bases de datos. Y la navegación permite desagregar los distintos por cantidad de puentes, y nosotros nos podemos acercar, ya sea geográficamente, a los distintos puentes acá de Biobío, y aquí sería Puente Mincoya, y más acá vamos a estar en el puente La Mochita. Vamos a pinchar el caso del puente La Mochita, y cada una de las estructuras tiene una ficha, como una ficha clínica. En este caso tenemos implementado algunas de las funcionalidades que anteriormente les comentaba, la funcionalidad de la visualización 3D, nos permite navegar en la estructura, y este es un modelo un poco rudimentario todavía del puente. Fernando, parece que no se ve lo que estás mostrando. Ajá. Tenemos la imagen congelada Ok, un del momento. mapa. Claro, está como Eso es imagen, porque es dinámico. otra ventana emergente, seguro. Espérenme. Muchas gracias, ¿se ve ahí? Sí, ahí cambiamos pantalla. Perfecto, entonces esto tiene distintas vistas: frontales, posterior, derecha, superior, inferior. Tenemos un panel de distintos filtros, y en los filtros uno puede ver, bueno, la estructura, distintos niveles de caracterización de la estructura, puede ver los sensores. Esto es una representación de los sensores. Después van a estar estos sensores en la ubicación específica de los sensores que sí tenemos, y vamos a poder acceder a la información de los sensores también desde este módulo, que permite distintas entidades de sensores y también hallazgos estructurales. En este caso se marcó una posición con un hallazgo, y la idea es que estos hallazgos puedan alimentarse con una evolución en el tiempo y registro fotográfico. Tenemos también la capacidad de ver el monitoreo en tiempo real. Y se va actualizando, y que también permite explorar algún evento específico que haya ocurrido. Entonces aquí tenemos algunos pics. Puedo ir a ver algunos pics que han ocurrido. Me permite navegar entre los distintos sensores.
Salí del puente de la Mosquita. Mosquita. Y la plataforma me permite hacer consultas para descargar datos históricos que después yo puedo procesar por fuera de la plataforma. Actualmente tenemos predefinidos algunos bloques horarios de almacenamiento de información y descarga descarga de todos los bloques correspondientes. Bien. Aquí tengo otra ventana que me permite seleccionar si quiero ver datos en tiempo real o si quiero ver algunos datos históricos en función de un cierto intervalo de tiempo. Y hacer algunas operaciones simples para estos datos y calcular algunas máximos, mínimos o desviaciones. Y bueno, ahora estamos en todo el proceso de integración, validación de los datos que hasta el momento, y siendo esta implementación hace una semana, se han visto bien. Vuelvo entonces a la presentación. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor en la plataforma y qué es lo que buscamos y cuáles son los distintos módulos? Bueno, el modelo de datos, como les contaba, soporta distintos tipos de información. Hay un módulo de visualización en línea, módulo de visualización tridimensional. Estamos integrando un módulo de visualización en tiempo real y un dashboard también para visualización, análisis de tiempo histórico. Buscamos que tanto la arquitectura sea escalable y flexible para permitir la integración de múltiples fuentes, múltiples sensores, y flexible también en la cantidad y tipo de sensores, y que esos también los podamos comparar con respecto a algunos parámetros modelados o parámetros históricos definidos también del puente propiamente tal. Lo que buscamos en el fondo es un alivio sobre la gran incógnita de ¿y cómo está el puente? Bueno, aquí tengo algunas fotografías de lo que fue la instalación en el puente de la Mosquita con este manlift. Los sensores fueron todos adheridos con pegamento, y sin intervenir los elementos estructurales ni perforar nada. Y creo que estoy bastante avanzado en el tiempo. Yo quería hacer algunas reflexiones ahora sobre cómo es la evolución de esto de lo análogo a lo digital. Y ya llegando a la última parte, que es como la visión de la implementación. Entonces, voy a omitir las preguntas al público, pero en esta parte le iba a preguntar, bueno, cómo veían la evolución analógica, y en una primera instancia, mejoró en temas de peso, costo, un reloj análogo, un reloj digital, evolucionó en términos de funcionalidades y multiplicidad de funciones. Sin embargo, la evolución de esta digitalización hace que la hora, por ejemplo, ya sea independiente de los dispositivos. La hora como parámetro ya es inmaterial, la encontramos en distintos dispositivos ya domésticos, y de hecho busqué una foto de gente actual y aparecían todos sin reloj. Ya mucha gente ha dejado de ocupar reloj. La reflexión es que en estos tiempos de digitalización, obtener los datos va a ser cada vez más fácil, va a ser cada vez más sencillo.
Y en el caso de la instrumentación, el monitoreo directo y la instalación de sensores va a ser cada vez, va a ir disminuyendo su costo inequívocamente. Ahora, sin embargo, los costos de análisis y HH detrás, necesitamos llegar a escalarlos de la misma manera como los costos de hardware van a ir bajando. Y como visión de implementación, quería también comentarles esta alternativa que fue lo que yo estuve investigando ya hace 8 años atrás, un poco más, que era la aproximación indirecta, y es principalmente ocupar los datos de interacción de un vehículo con la infraestructura para inferir el estado de la estructura, mediante un análisis sofisticado de señales, etc., con las principales ventajas de una gran cobertura y que el equipamiento, en vez de estar instalado, estaría sobre los vehículos. Sin embargo, esta aproximación tiene múltiples desafíos para tipologías de puentes, etc., pero gran parte de estos desafíos se desvanecen en el caso de los puentes, porque los puentes ferroviarios, porque en el caso ferroviario, el principal dueño de la infraestructura también es dueño de los vehículos que atraviesan por esa infraestructura. Entonces, en un mismo interesado, puedes unir la capacidad de auscultación por vehículos pasantes como el interés por saber cómo está esa infraestructura. Eso, sobre monitoreo indirecto, yo le dediqué unos buenos años de mi vida y voy a avanzar un poco más rápido para contarles que esto que fue principalmente una aproximación experimental que hice en su momento, después se validó a una escala real, identificando cambios en las vías que serían similares a lo que podría detectarse con una inspección directa y con una inspección visual. Y sobre la inspección de visión de implementación como bono, quería contarles que estamos construyendo el sitio del Comité de Puente en la dirección ctnp.cl, del Comité Técnico Nacional de Puentes, y que sería súper interesante ver cómo en esta implementación colaboramos con Contralorito, más que recibir los informes que peguen de repente. Muchas gracias. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu presentación y gracias por compartir lo que han estado trabajando. Yo creo que es tremendamente relevante. Había una pregunta que justamente la había referido José Luis, así que te doy la palabra. Fernando, Fernando, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Mira, la consulta que yo tenía era, ¿cuáles son los principales instrumentos que se pueden colocar en los puentes carreteros principalmente y cuáles son los parámetros que se pueden medir en un resumen súper rápido? Y para la socavación en las cepas, ¿qué se puede proponer? Sí, hemos tenido varias conversaciones sobre el tema de socavación. Me voy a referir a eso especialmente, porque en el caso de la socavación es un fenómeno que va ocurriendo en la base de la cepa de manera muy dilatada en el tiempo, un hundimiento de la base completa, y también un fenómeno local para crecida. Ahora, el problema, si tú monitoreas el fenómeno local, eso ocurre cuando va el agua más turbulenta, etc. Y eso se han hecho distintos dispositivos, aproximaciones mecánicas y ópticas con medianos resultados. Pero es muy agresivo instrumentar socavación. Hay unos sensores tipo sonar que permiten ver el perfil
pero son discutibles los resultados. Oscar Link, que también participa en este proyecto, ha tenido buenos resultados con sensores de tipo sonar, pero que cada sensor era tremendamente caro. Ahora, de manera indirecta, lo que ocurre con la socavación es que le quita soporte y confinamiento a la rigidez flexural de las cepas. Entonces, si tú estás monitoreando mediante vibraciones esa rigidez flexural, tú podrías inferir, en el fondo, cuál es la estabilidad que está teniendo esa cepa debido al fenómeno de socavación. Ahora, esa idea estaba dando vuelta hace unos años y hay unos papers con una validación experimental a escala real sobre análisis de socavación, si no me equivoco, de Kim. Y si me pone en contacto con el interesado, o buscar la referencia, enviársela, en donde tenía, mediante análisis de vibraciones, una inferencia respecto a la socavación. A mí personalmente me gustan mucho las señales de vibraciones porque es una señal muy rica, sobre la cual se pueden hacer distintos análisis en el tiempo y en frecuencia y detectar distintos patrones. Pero ingenieros más puristas te van a decir que quisieran instrumentar todo, poner un sensor de desplazamiento en las cepas para medir el desplazamiento relativo entre las cepas y el tablero, y medir deformaciones y una serie de otros parámetros. Claro, o sea, tenemos que, la decisión de qué instrumentar y cómo instrumentar depende del paciente. De la misma manera en que si llega un paciente a la UTI, tenemos que hacerle un chequeo general, ver de qué se trata, en qué condición está, y si necesita un escáner completo, si necesita control de temperatura, control de temperatura. Queremos simplificar eso con algunas guías de diseño de sistemas de instrumentación para tipología específica. Eso está contemplado dentro del proyecto y estamos avanzando en ello. Muchas gracias, Fernando, por tu completa respuesta. Tengo aquí otra pregunta más de Ramiro Basáez, que dice: Fernando, una consulta. Un tema importante es la disposición de los sensores, pero el tema de fondo es qué técnicas serán utilizadas para estimar el daño. ¿Es suficiente con las 6 acelerómetros que señalabas que fueron instalados en el puente La Mochita? Y depende del tipo de daño. Efectivamente, una densidad de acelerómetros más grande te va a permitir detectar daño más incipiente. Ahora, nosotros no queremos en este estudio dañar la estructura ni tocarla, de la dirección de vialidad no creo que nos permita infligir ninguna modificación estructural. Nosotros hicimos una investigación con Jaime Grandón en un caso de estudio sobre el puente Z24, basado en el cual tenía una densidad de sensores tremenda. Y así principalmente análisis vibratorio. Y ahí nos preguntamos cuál es la mínima cantidad de sensores necesarias para detectar ese daño. Y con Jaime Grandón disminuimos la cantidad de sensores, eran como 54 sensores a 8, y con resultados relativamente comparables en términos de precisión en la capacidad de detección. Ahora, esa precisión en la capacidad de detección, por supuesto, depende de los indicadores que tú ocupes. Formas modales, energía, hay una serie de indicadores que tenemos que implementar todavía para este caso y ver y probar en realidad cuál va a ser esa capacidad de detección. Vale, muchas gracias, Fernando. Yo creo que no tenemos más preguntas, Rodrigo. Te doy el paso, Rodrigo, si está ahí.
Perfecto, José Luis, ahí se escucha. Primero, agradecer a Fernando, nuevamente reiterar ese agradecimiento por la presentación. Creo que ha sido de muy buen nivel y claramente es un tema que todavía está en desarrollo y que tiene perspectivas de futuro interesantes. Quiero agradecer a todos quienes han participado en la jornada de hoy día. Ya estamos cerca de las 5 de la tarde, que es el rango que hemos establecido, 5 de la tarde hora de Chile. Recordar que participan también público, digamos, y asistentes profesionales principalmente de México, Colombia, con quienes también organizamos esto en Confianza Industrial de Santander. Y dejar los invitados para el próximo jueves, también a las 4 de la tarde de Chile, a una nueva versión de nuestro ciclo de webinar de infraestructuras, con la exposición de la empresa B-Boch sobre vigas para 100 años. Así que, sin más, muchas gracias a todos por su asistencia y en nombre de la universidad y en conjunto con el Comité Nacional de Puentes, esperamos verlos en una nueva actividad. Fernando y estimados, muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de presentar trabajo en desarrollo. Ya se vendrá una Fernando, que presentación salga todo final bien. del proyecto con todos los resultados. Perfecto. Un gusto, Fernando. Éxito. Nos vemos. Chao, José chao. Luis.